We'll continue our session. Continuamos nuestra sesión. Buenas tardes. Buenas tardes. Voy a pedir que lea la declaración que tiene como testigo. Tiene una declaración encima de la mesa. Yo declaro solemnemente por mi honor y conciencia que diré la verdad, toda la verdad y solo la verdad. Muchas gracias. Mr. Foster, Señor Foster, señor Stern. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señor Spiegel. ¿Cómo está hoy? Gracias. Bien. Ante usted tiene un ejemplar de la declaración que usted presentó en este arbitraje ante, o mejor dicho, en nombre de Generadora del Sur, GESUR, Planos y Puntos de marzo de 2011. Sí, la tengo enfrente. Generadora del Sur, también le llaman GESUR, ¿no? Generalmente. Es correcto, es conocido como GESUR también. ¿Ratifica usted esta declaración en cuanto a su veracidad ante este tribunal? En los párrafos 1 y 3 de esta declaración del 14 de marzo de 2011, usted hace referencia a una primera declaración que fue presentada en este arbitraje en nombre de GESUR, Planos y Puntos de 17 de junio de 2009, ¿correcto? Es correcto, también la tengo acá. Okay, so you have a copy of that statement in front of you? Tiene una copia ante usted, ¿verdad? Tengo una copia ante mí también. Mr. President, I just... Quería decir en este momento, y perdón por interrumpir, tenemos algún problema de que un testigo entonces ratifique la declaración de otros dos testigos, específicamente como son dos testigos diferentes. En este momento lo vamos a dejar pasar, pero quería notarlo. Please continue, Mr. Stern. Gracias. Adelante, señor Stern. ¿Ratifica usted la declaración del 17 de junio de 2009 y afirma su veracidad ante este tribunal? Sí, lo afirmo y lo corroboro completamente. ¿Qué tipo de negocios hace GESUR y Planos y Puntos? Planos y Puntos y GESUR son unas compañías que desarrollan programas de electrificación, generando y distribuyendo energía eléctrica en la República de Guatemala. En el párrafo 3, usted describe el acuerdo de servidumbre eléctrica que tiene GESUR con Ferrovías. GESUR salió de ese acuerdo debido a la declaración de excesividad. Explíquenos, por favor, cuál fue la naturaleza, o los términos, mejor dicho, cuáles fueron los términos de este acuerdo preliminar. Bueno, existen varios tramos de línea férrea que nosotros tenemos un contrato con Ferrovías para su usufructo y en el cual nosotros colocamos postes y tenemos un tendido de energía eléctrica que actualmente está funcionando. Básicamente son 5 contratos que teníamos a lo largo de 52 kilómetros de línea férrea. ¿Podría describir el acuerdo preliminar al que usted hace referencia en el párrafo 3 de su declaración y que quedó sin efecto debido a la declaración de lesividad? ¿Cuáles eran los términos de ese acuerdo? Es correcto. Después de que el gobierno declaró la lesividad
del contrato que tenía con Ferrovías, tanto GESUR como Planos y Puntos, teníamos inicialmente un acuerdo para ampliar la extensión de nuestro contrato de usufructo de la línea del tren por otros 32 kilómetros. Este contrato que teníamos inicialmente previsto para continuarlo ya no se llevó a cabo por la declaración de lesividad del gobierno de este acuerdo que teníamos inicialmente con Ferrovías. And what was the finance? ¿Cuáles eran los términos financieros de ese acuerdo preliminar del que ustedes se salieron, ¿no? ¿Cuál era el precio que se había negociado? Este era un contrato en el cual inicialmente se iba a tener un precio de $1,000 por kilómetro, y en el transcurso del contrato iba a tener un promedio de $3,200 por kilómetro de línea que teníamos en usufructo. And why did your company ¿Por qué la empresa se negó a celebrar este acuerdo de servidumbre después de la declaración de lesividad? Para poder continuar con esta línea, nosotros teníamos que tener una certeza jurídica de que Ferrovías iba a continuar en el usufructo de la línea del tren, ya que la inversión que había que hacer para la instalación de postes y tendido de línea eléctrica, además de construir subestaciones, era un valor muy alto que en ese momento no se quería tomar el riesgo hasta que no se supiera bajo qué condiciones podía continuar trabajando Ferrovías en Guatemala, si es que iba a continuar. ¿Por qué estaba preocupada su empresa si Ferrovías iba a seguir operando en Guatemala? Básicamente porque nosotros ya tenemos en nuestros 52 kilómetros que actualmente tenemos de usufructo de línea, teníamos y tenemos clientes y usuarios de energía eléctrica que están esperando que nosotros continuemos prestándole el servicio. En caso de que no se continuara con por parte de Ferrovías y el gobierno, nosotros teníamos el inconveniente de que ya no íbamos a poder seguir suministrando energía para nuestros clientes. but for the Si no hubiese existido la declaración de lesividad, ¿GESUR hubiese seguido adelante con este contrato preliminar de servidumbre con Ferrovías? Es correcto. Si no hubiera habido esta declaración de lesividad, tanto Planos y Puntos como GESUR hubieran continuado con la construcción de líneas que teníamos previsto hacia el sur para llegar a la ciudad de Escuintla. Ese es el proyecto que teníamos contemplado. ¿GESUR todavía le paga a Ferrovías por las servidumbres que celebraron antes de la declaración de lesividad? Es correcto. Tanto GESUR como Planos y Puntos siempre están, digamos, continuando con los contratos que nosotros teníamos, porque consideramos que el riesgo, digamos, de dejar de pagar estos contratos hubieran sido mucho más grandes que si hubiéramos dejado de pagarlos, ya que consideramos que al estar pagando los contratos podemos tener la posibilidad de continuar utilizando la línea. El abogado de Guatemala al inicio de su declaración dijo que tenía algunas preguntas respecto de las circunstancias que los llevaron a usted a realizar
o afirmar su declaración cuando en realidad la otra declaración había sido hecha por dos personas anteriormente en nombre de su empresa. ¿Puede explicar por qué fue esa situación? Las personas que anteriormente habían firmado, digamos, esta primera declaración, son personas que continúan trabajando allá en la organización, pero que sin embargo, digamos, son personas que en ese momento no podían realizar un viaje para acá para poder ratificar esto, y por eso yo lo estoy haciendo en nombre de ellos completamente. Muchas gracias, no tengo más preguntas. Doctor de Bevois. Gracias, señor presidente. Señor Spiegler, soy Whitney de Bevois. Estoy aquí en nombre de la República de Guatemala y le voy a formular algunas preguntas respecto de la declaración que usted presentó y también las preguntas que acaba de responder, que le acaba de responder a los abogados de la demandante. Le voy a preguntar en inglés y le van a traducir simultáneamente al español. Señor Spiegler, si vemos la declaración en la que usted firmó, ¿podría indicarme el lugar en donde usted identificó quién es su empleador? ¿Quién es su empleador? La declaración, en el punto número 2, estoy indicando que estoy declarando en representación de Generadora del Sur y de Planos y Puntos, quienes son las entidades que me han autorizado expresamente para este acto. Mr. Spiegler, let me ask you, Quiero preguntarle, ¿quién le paga a usted? ¿Quién le envía a usted el cheque de pago? Yo trabajo para la empresa que se denomina en este momento Generadora del Este, Sociedad Anónima, y que es parte del grupo en el cual se integra también Planos y Puntos y Generadora del Sur. ¿Podría, por favor, explicar la relación que existe entre Planos y Puntos y su empleador actual? Y Puntos es una empresa que se dedica a principalmente bienes raíces y es propietaria de los terrenos en los cuales se ubica no solamente la planta de generación de Generadora del Este, sino que donde se ubica también Generadora del Sur. Básicamente es una inmobiliaria que tiene los terrenos en donde se encuentran ubicadas estas instalaciones. and you also refer También usted hizo referencia a Generadora del Sur o GESUR. ¿Qué relación existe entre esa empresa y su empleador? Generadora del Sur es una empresa también que desarrolla, asimismo de generar energía eléctrica, también distribución de energía eléctrica. Es decir, que nuestros clientes reciben energía eléctrica de Generadora del Sur, que es la empresa que adicionalmente instala postes y líneas de transmisión y de distribución. and Usted mencionó una empresa que no aparece aquí o que no ha aparecido en estas actuaciones y usted dijo que esa era su empleador actual. ¿Me puede decir otra vez el nombre de esa empresa? La empresa que le paga a usted el sueldo. Se llama Generadora del Este, Sociedad Anónima, y es una empresa que es, junto con estas otras,
parte de un grupo que se dedica a la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. And is this group Este grupo está solamente comprendido por estas tres empresas de las que hemos hablado hasta ahora. No, hay otras empresas adicionalmente al grupo, pero que no están mencionados en este punto y por no ser mi empleador directamente, sino que es Generadora del Este, considero que no vale la pena tampoco mencionarlas. well, Mr. Spiegler, I'm trying to find out exactly. Estoy tratando de ver exactamente en nombre de quién viene usted a declarar en el día de hoy. Así que es importante saber cuál es el alcance completo del grupo con el que usted está asociado. Por favor, ¿podría responder la pregunta? Sí, básicamente, digamos, este grupo está formado por diferentes empresas que tienen también hoteles, desarrollos inmobiliarios y otro tipo, digamos, de empresas que no necesariamente se relacionan con el sector eléctrico. La parte que a mí me corresponde mirar y por la cual yo puedo responder es por la parte que se refiere directamente a la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, que es mi campo. Is there a textile company in this group? ¿Hay una empresa textil en este grupo? Es correcto, sí hay una empresa textil en el grupo. What is the name of that? ¿Cómo se llama esa empresa? La empresa se llama Industrias Textiles del Lago Sociedad Anónima. And does that company own the Esa empresa es la dueña de la empresa generadora de energía, que es su empleadora. Cada una de las empresas, digamos, corresponde directamente con con un grupo de directores, pero no podría asegurarle que directamente Industrias Textiles del Lago fuera la propietaria de Generadora del Este, ya que son empresas que corresponden a un grupo de inversionistas que son los propietarios de diferentes empresas, pero Industrias Textiles del Lago no es necesariamente la propietaria de Generadora del Este. ¿Cuántas plantas de generación de energía existen en este grupo? En el cual hay 120 megavatios de energía eléctrica generándose a través de diferentes plantas de generación en una sola ubicación. and is that location ¿Y esa ubicación está cercana a la empresa textil? Objeto esta pregunta. No sé qué pertinencia tiene esto de las empresas textiles y las empresas eléctricas y todos estos temas. No sé qué tiene que ver todo esto con el tema por el que por el que él viene a declarar en estos procedimientos. Me parece una expedición de pesca. No es una expedición de pesca, simplemente yo conozco algunos hechos y simplemente quiero ratificarlos con el conocimiento del testigo. Adelante. Las instalaciones de generación de electricidad son cogeneradoras para la planta textil. Complejo industrial en el cual además de plantas textiles hay maquiladoras también y adicionalmente están plantas de generación de energía eléctrica. Es un parque industrial en el cual están estos incorporados. El nombre de cogenerador ya no se utiliza para estos tipos de plantas de generación, sino que se utiliza el nombre de generador. Cogenerador es cuando una empresa genera para sí mismo y vende sus excedentes a la red o a otros usuarios. En el caso de Generadora del Este, vende directamente a la red de energía eléctrica y tiene usuarios que están conectados a través de líneas propias. and tell me about Generadora del
Cuénteme acerca del Generador del Sur, porque usted supuestamente viene aquí para hablar de en nombre de Generador del Sur y no en nombre de Generador del Este. Generador del Este es su empleador. Generadora del Sur, digamos, es la empresa que en su momento hizo y hace las instalaciones del sistema de distribución de energía eléctrica en nombre privado, digamos, de las plantas de generación que se encuentran en el área de Parques del Lago. Generadora del Sur, por lo tanto, distribuye y transmite, digamos, energía eléctrica de sus plantas de generación. And Generador del Sur genera más electricidad de la que puede ser utilizada por esa planta y por el parque. Entonces tiene electricidad que le sobra, que le vende a otros clientes. ¿Es correcto? and this Esta electricidad no se vende a través de la red principal de Guatemala, ¿no? thank you very much. Muchas gracias. Ahora bien, hablemos de su declaración en la que usted indica que ha quedado expresamente autorizado para comparecer por ellas en este procedimiento, para comparecer en este en este acto, perdón. Está hablando usted de Jesús y de planos y puntos. ¿Quién le autorizó a usted a comparecer? Básicamente, las personas que forman eh, los, eh, los directivos, tanto de planos y puntos como de Generadora del Sur, fueron los que me autorizaron por el hecho de ser yo una persona de las que tiene más años de estar trabajando y conozco completamente toda la historia de transmisión de las líneas de distribución en el área donde nosotros estamos trabajando. And Creo que usted justificó en respuesta a una de las preguntas del señor Stern, que usted suministró una segunda declaración porque los dos caballeros que presentaron la primera declaración no estaban disponibles para comparecer hoy aquí a prestar testimonio. ¿Es esto correcto? Mr. Spiegler, Le voy a pedir, señor, que se fije en la declaración que firmó en la segunda página, cerca de la firma. ¿Me podría leer la fecha que está junto a su firma? De 2011. so Entonces usted no tiene nada que ver con la disponibilidad de las personas de concurrir hoy aquí o no, porque usted firmó esto hace 8 meses, o sea, esta fecha no tiene nada que ver con la falta de disponibilidad de las otras dos personas para asistir aquí. Sí, en este momento no lo puedo decir por qué razón no están ellos exactamente acá. Sin embargo, yo estoy ratificando no solamente mi declaración, sino que la de ellos también. well, let's talk a little bit about Hablemos un poquito sobre su declaración. La de ellos, por un minuto. La declaración fue firmada por el señor Rolando Paredes Sarmiento, por un lado, y por el señor Edgar Alfredo Ordóñez, por otra parte. ¿Es esto correcto? ¿Quién es el señor Edgar Alfredo Ordóñez? Alfredo Ordóñez es un ejecutivo que trabaja para la empresa de generación de Jesús y de planos y puntos. and what exactly is his position? ¿Cuál es su cargo?
El puesto de él es administrador. Un administrador, ¿qué tipo de administrador? Acá indica claramente el señor Edgar Alfredo Ordóñez ser administrador único y representante legal de la entidad Planos y Puntos Sociedad Anónima. What does ¿Qué es lo que quiere decir, señor Spiegler? ¿Es este el caballero que está a cargo de la empresa y toma todas las decisiones? El nombre lo indica, es la persona que representa los intereses de los propietarios y a la vez tiene, digamos, que hacer trabajos que se refieren a la administración directamente de las fincas que comprenden la empresa Planos y Puntos. and Y el señor Rolando Paredes Sarmiento, ¿cuál es su cargo en GESUR? En la misma forma aparece el párrafo en el cual indica a Rolando Paredes Sarmiento ser administrador único y representante legal de la entidad generadora del Sur, Sociedad Anónima. Creo yo que esto también lo tiene usted enfrente. and what does that mean that his ¿Qué es lo que quiere decir que su responsabilidad real es? Por el mismo hecho de ser administradores, son los que tienen que cuidar el patrimonio que corresponde a los propietarios de la empresa. and I understand he has responsibility Yo entiendo que tiene responsabilidad de eso, pero también toman todas las decisiones sobre cómo hacerlo. Que se toma conjuntamente, no únicamente ellos, sino que también los propietarios y la gente que está acompañándolos en el trabajo que tienen que realizar. So he's not really the person who Entonces él no es la persona que toma las decisiones en la empresa, ¿verdad? Que toma la responsabilidad o las decisiones, no sé exactamente a qué se refiere, porque no sé si es decisiones de contratar personal o decisiones de comprar otras acciones o este tipo de cosas, ya que usted indica en una forma muy general y no específicamente a qué se refiere con el que toma las decisiones. let's talk about easements. Por ejemplo, hablemos de los derechos de paso o el cableado eléctrico. Esta persona, por ejemplo, tomaría la decisión de celebrar un contrato para una servidumbre de paso para la transmisión de potencia eléctrica, energía eléctrica. Básicamente, dentro de las atribuciones que tiene un administrador único, en este caso, es de firmar los contratos que se celebran, en este caso, digamos, para transmitir o distribuir energía eléctrica. Él tiene la responsabilidad de firmar estos contratos. I understand, Mr. Spiegler, that he is the person who Yo entiendo, señor, que él es la persona que firma los contratos, to pero ¿quién toma la decisión de celebrarlo al contrato? La decisión de firmar o no firmar un contrato o tomar una decisión de esta naturaleza corresponde a generalmente los propietarios de las empresas o en conjunto con los ingenieros y personas que están encargadas de mirar para qué lugar se necesita transmitir energía eléctrica. Cuando hay un requerimiento de usuarios para servicio de energía eléctrica, se busca cuál es el camino para poder llegar a ellos y se realizan los contratos que sean pertinentes a efecto de poder lograr dar cobertura a este cliente. No necesariamente es únicamente una decisión de los administradores ni de los propietarios, sino que de todo el conjunto de gente que trabaja para una empresa.
And the same would be true of a decision Y lo mismo se aplica cuando, por ejemplo, se toma la decisión de cancelar un contrato, ¿verdad? Es correcto, cuando se decide que un contrato, digamos, ya no es adecuado por el hecho de que ya no se tiene a un usuario, ya no se tiene un cliente, y ya no es pertinente tener un servicio de energía eléctrica, en ese caso se toma también la decisión conjuntamente de anular un contrato. Now, Mr. Spiegler, you were Señor Spiegler, usted no era el administrador de GESUR, ¿correcto? No, and you are not Y usted no es el administrador de planos y puntos, ¿correcto? correcto, no. so. ¿En calidad de qué firmó usted la declaración que firmó? La declaración que firmé lo puse en mi calidad de gerente encargado no solamente de la parte de generación de energía eléctrica, sino que de distribución de energía hacia nuestros usuarios. Es decir, la persona responsable del manejo de los contratos soy yo. So, are you Mr. Ordóñez? ¿Es usted el jefe del señor Ordóñez? And are, ¿Y usted es el jefe del señor Sarmiento? Correcto. Señor Spiegler, usted dice en su declaración que está ratificando las otras declaraciones de los otros dos subordinados en su grupo, o sea, las otras dos personas de un nivel inferior en su grupo, ¿correcto? and Y si le pido que se fije en el párrafo número 2 de la declaración que usted firmó, usted dice que se basó en su conocimiento personal. right? Que los dos caballeros que firmaron la otra declaración dicen que su declaración se basa en su conocimiento personal. ¿Es esto correcto? ¿Es? Entonces, ¿cómo puede su conocimiento personal ratificar el conocimiento personal de las otras dos personas? En el momento en que se hace un tipo de declaración de este tipo, no es una cuestión que únicamente toma una persona por sí mismo, sino que es un grupo, digamos, que declara si esto es adecuado o no para el grupo de inversión. En este caso, digamos, si nosotros tenemos usuarios a quienes debemos de prestar un servicio de energía eléctrica, yo en mi calidad de gerente tengo que garantizar la posibilidad de que se siga prestando ese servicio a los usuarios y por lo tanto necesito tener conocimiento de todas las cosas que puedan afectar en un momento dado la posibilidad de la continuidad en el servicio hacia nuestros usuarios. Right, Mr. President, I don't. Señor presidente, yo no sé si usted quiere que esto se cuente en contra del tiempo de mi contrainterrogatorio, pero ya hemos establecido que el señor Spiegler presentó una declaración en su nombre, pero que no debe incorporar la declaración de otros dos caballeros ausentes y que claramente se cambió porque era conveniente. Yo no creo que esta sea una prueba pertinente para incluir en un procedimiento como este. Con el debido respeto, esto no tiene sentido. Él tiene conocimiento personal sobre las personas que estaban trabajando debajo de su autoridad. Ellos saben lo mismo. No tiene nada que ver
con carecer de conocimiento personal sobre los mismos hechos que mencionaron las otras dos personas. Creo que usted debe continuar con su contrainterrogatorio y sobre la base de todas las pruebas presentadas vamos a tomar nuestra propia decisión. Muchas gracias, señor presidente. Señor Spiegler, yo creo que en su declaración usted indicó que hubo un acuerdo preliminar entre GESUR y Ferrovías para una nueva servidumbre de paso. ¿Es esto correcto? And what ¿Y cuáles son las características de un acuerdo preliminar? ¿Se trata de un acuerdo entre caballeros? Es decir, ¿no está escrito? Los acuerdos deben ser hechos entre caballeros, en primer lugar. Luego, cuando se hace un acuerdo preliminar, es sobre la base de en qué distancia, en este caso que es una línea de servidumbre, en qué distancia se va a poner y cuál es el valor que va a tener inicialmente, el tiempo de duración del contrato y el precio final, el precio promedio que se va a tener también para este contrato. Este es un acuerdo preliminar, digamos, en el cual se indica exactamente cuáles son las razones por las cuales se desea extender un contrato. Se recuerda que nosotros ya tenemos 5 contratos hasta este momento con ellos y este hubiera sido el 6º contrato que se hubiera firmado entre Planos y Puntos GESUR y Ferrovías si no hubiera sido la declaración de lesividad del gobierno de Mr. Oscar Spiegler, Bechet. yes, thank you. I understand the generic Gracias, yo entiendo los aspectos generales, pero usted está diciendo en su declaración que esto habría sido negociado. ¿Quiere decir que el acuerdo todavía no se negoció? Negociado en lo que respecta a distancia, en lo que respecta a precio. Sin embargo, luego, digamos, de la declaración de lesividad, ya no se pudo firmar este contrato porque era un riesgo financiero muy grande, tanto para Planos y Puntos como para Generadora del Sur, firmar un contrato nuevo sobre algo que estaba digamos, o está en este momento todavía en disputa de si va a continuar o no la concesión hacia Ferrovías. En la misma forma, tenemos nosotros los contratos que ya existen en este momento, digamos, la misma preocupación de si esta va a tener validez o no en los próximos años, ya que nuestros usuarios están esperando que los contratos que hemos tenido con ellos, digamos, se ratifiquen que van a continuar durante todo el tiempo que ellos requieran los servicios de nosotros. and your existing contracts are 50-year contracts, correct? Usted está hablando de un servicio de... Estamos hablando de contratos de servicios a 50 años, ¿correcto? En este momento exactamente la fecha de duración de cada uno de los contratos, pero digamos corresponden a un tiempo aproximadamente de eso al final. And
Y este llamado acuerdo preliminar es un acuerdo también, ¿había un acuerdo de este tipo para este contrato? Sí, el tiempo de duración de los contratos que nosotros habíamos suscrito, los anteriores y este nuevo que se pensaba firmar, no podía tener más tiempo de duración que el tiempo de duración del contrato de servidumbre que tenía Ferrovías. Es decir, iban a terminar al mismo tiempo. Thank you. And Gracias. Y usted dijo que la razón por la cual la empresa no siguió adelante con este acuerdo preliminar fue por la incertidumbre legal sobre la continuidad de los derechos de Ferrovías. También mencionó que surgió una pregunta sobre los derechos continuados de Ferrovías en relación con los contratos actuales. ¿Es esto correcto? Antes de la declaración de lesividad por parte del gobierno de Oscar Bechet del contrato que tenía con Ferrovías, nosotros teníamos la plena garantía y seguridad de que el contrato que nosotros habíamos firmado con ellos iba a tener una plena validez durante el tiempo que ellos estuvieran con la concesión. Lógicamente, al momento de tener un nuevo tipo de acuerdo, si no se tenía la certeza jurídica de que efectivamente los contratos, digamos, se iban a respetar, entonces nosotros no podíamos iniciar un nuevo contrato. Sí teníamos una duda de que este contrato se pudieran continuar o no. but you continue to pay rents under the Pero usted siguió pagando los arrendamientos según el viejo contrato, los viejos contratos, ¿correcto? Tanto Planos y Puntos como GESUR siempre cumplen sus contratos y por esta razón se consideró que era mejor continuar, digamos, con los pagos en la forma en la cual se estaba convenido permanentemente y no suspender los pagos, ya que el riesgo era mucho menor, en este caso pagando que no pagando y después teniendo algún otro tipo de inconvenientes And por el hecho de no haber pagado. Jesur has clients of its own. Y Jesús tiene clientes propios, es decir, gente a quien le vende electricidad, ¿correcto? Señor Burrows, un tema administrativo. Hago una pausa, dado que tenemos interpretación. Bueno, a lo mejor él me puede ayudar el testigo si contesta mi pregunta en lugar de darme un discurso. Usted tiene clientes a quienes les vende electricidad, ¿correcto? En Jesús. Clientes que van a través de línea privada que está en el derecho de vía del ferrocarril. Okay. And does ¿Y tiene Jesús una licencia o un permiso para vender esa electricidad? That question. Objeto a la relevancia de esa pregunta, señor presidente, me parece que ya declaró sobre su preocupación en lo que hace a la incertidumbre legal en relación con Ferrovías y si no están autorizados a vender electricidad, a lo mejor su propio negocio llegaría a su fin y Ferrovías también perdería el dinero que ingresa de la servidumbre de paso. Ya ellos fueron los que mencionaron el tema de la incertidumbre legal. No sé por qué o cómo el tema de si Jesús tiene o no licencia para vender electricidad eléctrica tiene que ver algo con su... tiene para vender electricidad tiene algo que ver con el contrato con Ferrovías. No veo la relevancia de ninguna manera. Se da lugar a la objeción. Señor Spiegler,
usted indicó que Jesús no vende electricidad en la red, pero que la otra empresa sí vende a la red. ¿Es esto correcto? Mencioné en ningún momento que si vendía o no vendía la red. Simplemente le indiqué que Jesús, como tal, tiene clientes individualmente a través de la línea del tren, que es lo que en este momento nos tiene en el tema. ¿Y la razón por la cual no venden a la red es que no están autorizados para hacerlo? La misma objeción. No hay relevancia alguna. Él está hablando, no tiene nada que ver con estas cuestiones. No sé cómo Ferrovías puede entender que van a seguir recibiendo arrendamiento por esta servidumbre de paso durante 50 años para una empresa que no tiene el permiso para comercializar electricidad. Tienen un contrato. Esto está tratando de empañar a Jesús y a Ferrovías. Bueno, ellos están hablando de la seguridad legal. La seguridad legal puede tener dos formas. Yo no quiero contestar directamente al abogado, pero objeto en lo que hace la relevancia o pertinencia de esta pregunta. Nosotros damos lugar a la objeción, como ya lo hicimos anteriormente. Por favor, siga adelante. ¿Por qué no hablamos, señor, sobre su participación en la negociación de este acuerdo preliminar? ¿A cuántas reuniones asistió para negociar este acuerdo preliminar? Este acuerdo preliminar, al igual que los acuerdos anteriores, se hicieron directamente con el ingeniero Jorge Sen, así como con el licenciado Juan Pablo Carrasco en su oportunidad, para poder indicar cuáles eran nuestros requerimientos que íbamos a tener de derecho de servidumbre para estos otros 32 kilómetros. Lógicamente fueron varios, digamos, acercamientos que se hubieron para poder, digamos, continuar con esta ampliación de nuestro requerimiento de servidumbre. Did you have a signed term sheet? ¿Tiene una hoja firmada para este trato con las condiciones? Existe un acuerdo con ellos, sin embargo no se había terminado de firmar el contrato por esta misma declaración de lesividad. Es decir, un contrato se hace hasta el momento en que están todas las cuestiones legalmente acordes para poderlo hacer. Es decir, un acuerdo preliminar es algo en el cual se tratan, digamos, de los temas relevantes y posteriormente estos se ponen ya en un contrato en el momento en que se declara que efectivamente se puede realizar. Señor Spiegler, me gustaría pedirle que ahora se fije en el documento un momento, a ver. ¿Cómo se enteró de la declaración de lesivo? De lesividad declaration. Básicamente algo que fue notoriamente público en Guatemala, se supo a través, digamos, de declaraciones en la prensa, en la radio, y nosotros posteriormente a que nos enteramos públicamente de estas noticias, consultamos con la gente de Ferrovías, quienes inicialmente nos habían dado, digamos, una seguridad
de que íbamos a poder continuar como hemos continuado hasta este momento con nuestros contratos, pero que sin embargo ellos mismos también estaban preocupados por el hecho de no saber si iban a tener una continuidad o no en su trato con el gobierno. Did they ¿Le dijeron a usted que los derechos legales en virtud de su concesión seguían vigentes a pesar del lesivo? Ellos nos indicaron que mientras, digamos, no se cerrara completamente la posibilidad de llegar a algún arreglo con el gobierno, podíamos nosotros continuar con nuestros contratos como hemos seguido hasta el día de hoy. ¿Sabía usted que con la declaración de lesivo no perdieron el derecho legal a la concesión? De un país como Guatemala es un tema muy preocupante porque significa que un gobierno en ese momento puede tener el deseo de terminar una concesión determinada. Es decir, es algo que no se puede tomar a la ligera, sino que es algo que tiene un tema de fondo muy preocupante y principalmente si parte de la base de nuestros negocios corresponde a un contrato que tenemos con Ferrovías. Por lo mismo, nosotros también estábamos muy preocupados y estamos a la fecha todavía preocupados de que efectivamente el gobierno vaya a tomar, digamos, una decisión unilateral de terminar con estos contratos. and the easements that you have ¿Y las servidumbres de paso que usted tiene en GESUR con Ferrovías se encuentran en lo que en este proceso denominamos la fase 2, la línea sur al sudoeste de Ciudad de Guatemala, correcto? Hacia Nesquik. and the Y la declaración de lesivo fue en relación con una concesión para material rodante, locomotoras y vagones, ¿correcto? Declaración de lesividad que hace que una empresa ya no pueda continuar con sus operaciones es el inicio de la terminación de un contrato global. Es decir, no únicamente, digamos, una pequeña parte de lo que se declaró lesivo, sino que esto al mismo tiempo hace que ya al no tener ellos la posibilidad de operar, vienen otro tipo de problemas adicionalmente que nos ya ha tocado vivir, que es la invasión de los terrenos por donde pasa la línea férrea al ya no transitar por ello la línea, el ferrocarril. and you said in your statement Y usted dijo en su declaración que GESUR Planos y Puntos había invertido más de $10 millones en el servidumbre, ¿correcto? Invertido por esa cantidad que usted está indicando es lo que se refiere a línea de transmisión, distribución, subestaciones que están instalados a lo largo de la línea del tren. Esta cantidad es lo que se ha gastado hasta ahora, no solamente en la línea, sino que en todo el equipamiento que se requiere para poder distribuir a los usuarios. could we have exhibit R ¿Nos pueden mostrar el anexo R259, por favor? ¿Puede verificar, por favor, que este documento tiene fecha 10 de junio 2003, Ciudad de Guatemala, y va dirigido al señor Sarcinio, el interventor de FEGUA? ¿Es correcto? Le ratifico que esta es la primera vez que miro este documento. No sé de qué se trata y qué relevancia tiene con mi statement. could we scroll to page 7, please? Si podemos pasar a la página 7, por favor. Y
Esto es del señor Miguel Ángel Samayoa, jefe de Departamento de Ingeniería, Planificación y Proyectos en FEGUA. ¿Correcto? Forma. And if we could scroll back to page Y si podemos volver a la página 3, por favor. Aquí verá una foto del derecho de vía de la concesión de ferrovías entre Paulín y Escuintla, donde tenían el servidumbre. Y verá que los postes se encuentran en medio del derecho de vías, ¿verdad? Objeción. El testigo dice que jamás ha visto el documento, no es autor del documento y no puede estar de acuerdo con fotografías que él nos sacó, en el cual no tuvo ninguna participación. Bueno, por cierto, puede decir si estos postes se encuentran en la mitad del servidumbre. Ahí está la foto. Entonces, me opongo a la pertinencia de la pregunta. La pertinencia se volverá muy obvio con la siguiente pregunta. Entonces, solicito que pase a la parte pertinente. Señor Spiegler, señor Debevoise, ¿por qué no le explica al testigo exactamente cuál es el documento y luego formular las dos preguntas a la vez? Señor Spiegler, este informe, como puede leer aquí, es un informe que va dirigido al interventor de FEGUA, del ingeniero principal, acerca de incursiones en el derecho de vías y muestra fotografías que se sacaron durante un estudio del derecho de vías, incluyendo los postes para la energía eléctrica, los cables y el derecho de vía. Ahora usted dijo que su empresa había invertido 10 millones de dólares, no todo en postes, pero un monto considerable de dinero. Y si los postes se encuentran en la mitad del derecho de vía, en medio del derecho de vía, ¿cómo tendrán seguridad alguna si Ferrovías construye un ferrocarril? Van a tener que trasladar esos postes, ¿verdad? Objeción sin fundamento. Ahí están las fotos para que todo el mundo los vea. Ningún fundamento para vincular esta prueba con este testigo o su conocimiento. Yo creo que estamos hablando de la inversión que se ha realizado y que sería un desperdicio si Ferrovías fuera a cumplir con el contrato. De nuevo, no hay fundamento para este documento para formularle preguntas al testigo al respecto. Ningún fundamento. wasn't this? Okay. Was it where was it referred to in the briefs? It was referred to in the brief, right? We will dismiss the objection and you may go. No ha lugar a la objeción, puede seguir adelante. Entonces, señor Spiegler, la pregunta es, si Ferrovías fuera a decidir construir la segunda fase, esto en virtud de su concesión, GESUR tendría que trasladar cualquier poste que estuviera en el derecho de vía, ¿correcto? Si en un momento dado hay algún poste como el que está indicando allá, que está en el centro de la vía, y se necesita hacer un movimiento a efecto de poder dejar libre el paso, en el momento en que ya no hayan las invasiones que usted podrá notar en su fotografía que aparecen a los lados, en ese momento GESUR no tiene absolutamente ningún inconveniente en mover cualquier tipo de poste que en un momento dado pudiera necesitarse trasladar para poder dejar un paso expedito hacia la línea del tren. And that would cost. Y eso le costaría a su empresa mucho dinero, ¿correcto?
necesidad de hacer para poder garantizar que Ferrovías va a continuar utilizando la línea del tren, nosotros no tenemos absolutamente ningún inconveniente en realizarlo, ya que es parte de nuestros contratos que en el momento en que Ferrovías requiera, digamos, de mover algún poste o para dejarlo en libre, digamos, del paso, no hay ningún problema en realizarlo. Are you aware ¿Usted tiene conocimiento de que hay un proceso judicial pendiente en el que un juez está determinando si se emitió en forma correcta la declaración de lesividad, sí o no? ¿Tiene conocimiento de esto? No, no tengo conocimiento. Okay. Are you aware ¿Usted tiene conocimiento de que el tribunal puede determinar que no debió haber sido emitido la declaración de lesividad, sí o no? No, no tengo conocimiento. under En el derecho guatemalteco, un tribunal puede revocar la declaración de lesividad? Si esto fuera a suceder, ¿habría alguna amenaza en ese momento a sus servidumbres? Acá porque en este momento, digamos, podría eventualmente haber algún tipo de problema con la declaración de lesividad que afecte nuestros intereses, como usted mismo está mostrando en las fotos. Nosotros sí estamos utilizando el derecho que hemos reconocido con Ferrovías para el uso y usufructo de esta parte de líneas de transmisión, y entonces sí nos preocupa que efectivamente esto pueda llegar a suceder. Y también está preocupado por el servidumbre ya existente. Lo que más nos preocupa en este momento es la servidumbre existente. Lógicamente, por eso mismo, de esta incertidumbre, es que nosotros no pudimos hacer ese contrato para ampliación de la línea. but if the court were to rule in favor Pero si el tribunal fuera a dictaminar a favor de Ferrovías, ¿reanudarían las negociaciones? Es afirmativo, inmediatamente. Yo creo que en su declaración usted indicó que aprendió de esta declaración de lesividad en la prensa, ¿verdad? En los medios. Nosotros recién habíamos firmado el último contrato que tenemos con Ferrovías, que si usted puede mirar entre sus documentos, es del mismo año 2006, cuando fue la declaración de lesividad. Por esa misma razón, nosotros estábamos muy pendientes de cualquier tipo de situación que pudiera afectar los intereses que nosotros teníamos sobre este derecho de vía. and I think you also indicated in your statement Yo creo que usted además indicó en su declaración que lo que escuchó en la prensa le indicó que el gobierno estaba en contra de Ferrovías. Y usted atribuyó esto a declaraciones de ciertas personas del gobierno, ¿correcto? Principiando con el presidente de la República, que fue el primero que salió públicamente a dar estas indicaciones a los medios, tanto escritos como hablados. all right and Muy bien, y ahora le quisiera mostrar un breve video y le voy a preguntar si lo había visto antes. La empresa Ferrovías de Guatemala repostó hoy la decisión del organismo ejecutivo que declaró lesivo el contrato de concesión de los ferrocarriles de Guatemala. Después de 8 años, según los concesionarios, es el Estado el que no ha cumplido u honrado sus compromisos contractuales. El incumplimiento durante 8 años de estos compromisos por parte del Estado obligó a la entidad Ferrovías a recurrir al arbitraje para
solicitarle por esta vía al Estado cumplimiento de estos acuerdos. El Estado a la fecha no ha querido reconocer ni aceptar la cláusula arbitral que se establecen en los contratos y ha hecho caso omiso del compromiso arbitral que existe dentro de los contratos. El acuerdo arbitral es un pacto que no puede ser sujeto a opinión o a elementos subjetivos. Es un pacto contractual que es vinculante para las partes. For the record, Para que consten actas, este es el anexo C-132. ¿Usted reconoció a algunas de las personas que figuran en ese video, señor Spiegler? Está el licenciado Juan Pablo Carrasco, que está aquí presente, y también el señor Henry Posner y a Jorge Sen. thank you very much. And Muchas gracias. ¿Y usted reconoció el trasfondo de ese video y lo que estaba escrito en la pared detrás de las personas que hablaban? Me fijé en eso. Bueno, se lo podemos volver a mostrar, pero yo creo que está claro para todos que decía Ferrovías, aun cuando es una conferencia de prensa que estaba llevando a cabo en algún lugar donde querían que la prensa supiera que era una rueda de prensa de Ferrovías. ¿Eso parece así en el cuadro que está mirando ahora? Puedo mirar en la parte de atrás que dice Ferrovías. and news doesn't Y las noticias no llegan a los periódicos, ni la radio, ni la televisión, a no ser que alguien lo pone ahí, que alguien lo dé a conocer, ¿correcto? Okay, thank you. Muy bien, gracias. Señor de Befoes, ya se le acabó el tiempo. Our time calculator gave me 8 more minutes, but Los que están calculando, la persona que me está haciendo el cálculo nos ha dado 8 minutos adicionales. yes, the question. I should say, as Debo decir como cuestión de la administración del procedimiento que estamos contando el tiempo. Bueno, si el tribunal fuera a interrumpir y preguntar, no estamos contando ese tiempo como el tiempo de las partes. Sin embargo, nosotros sí contamos cualquier incidente en el transcurso del contrainterrogatorio, si hay una objeción o algo que el tribunal tiene que decir como parte del contrainterrogatorio. Esto puede ser el motivo. Pero si tiene una pregunta adicional o algo así, como digo, debemos parar poco antes de las 5 para ver si el tribunal o la otra parte tiene alguna pregunta. Muchas gracias, señor presidente, por esta aclaración. Gracias. ¿Tiene alguna pregunta? Por favor. Señor Spiegler, ¿usted tiene conocimiento personal de todos los hechos incluidos en su declaración testimonial? ¿Y tiene conocimiento personal de todos los hechos incluidos en la primera declaración que fue dado por el señor Ordóñez y el señor Paredes? Por conocimiento de... ¿Y usted participó personalmente en los hechos descritos en ambas declaraciones? Es correcto, es afirmativo. And that, Y eso incluiría la decisión de sus empresas de no seguir adelante con el acuerdo preliminar con Ferrovías que es descrito en ambas declaraciones. Tomó la decisión de no continuar hasta que no se tuviera la certeza jurídica de que efectivamente se iba a poder
continuar con los contratos tanto existentes como con un nuevo contrato. And again, and you have personal, Y de nuevo, usted tiene conocimiento personal de esa decisión. Usted participó en esa decisión, ¿correcto? Es correcto. thank you, nothing. Gracias, no tenemos nada más. Gracias. Vimos un video de la rueda de prensa de Ferrovías y creo que hubo también un comunicado de prensa. ¿Usted aprendió por primera vez de la declaración de lesividad de esta rueda de prensa y del comunicado de prensa de Ferrovías? Yo ya tenía conocimiento anteriormente a este comunicado en el momento que hizo la declaración de lesividad el señor presidente de la República, Oscar Beché. En ese momento fue cuando supimos de esta cuestión. Este video es muy posterior a la fecha de declaración de lesividad del presidente. ¿La declaración del presidente fue publicitada por los medios en el momento? Fue bastante publicitada. El señor Debevoise preguntó por los diferentes contratos. ¿Usted tenía conocimiento de que en virtud de dos de estos, el 143 y el 158, que Ferrovías seguía gozando el derecho de operar el ferrocarril? No obstante la declaración. El contrato es de fecha agosto del 2006 y fue efectuado antes de la declaración de lesividad de los contratos. Es decir, nosotros los contratos que tenemos firmados fueron antes de que fuera declarado esto por el presidente. Cuando usted indicó que no iba a seguir adelante con el siguiente contrato, Ferrovías les trató de disuadir y les dijo que aún mantenían el derecho al equipo y en virtud del contrato 402 podían haber seguido operando legalmente. Pero, no tanto del equipo, porque el equipo a nosotros no nos importa tanto, sino que, digamos, del derecho de paso por la línea del tren. Es decir, digamos, lo que nos interesa a nosotros es básicamente que puedan continuar con la concesión territorial, que es por donde nosotros pasemos la línea. El inconveniente que hay cuando ya no se tienen los equipos es que se suspenden las operaciones y esto conlleva que la gente empiece a invadir los terrenos. Entonces, una cosa, digamos, trae conjuntamente a la otra. Es decir, cuando ya no pasa la línea del tren, entonces la gente invade los terrenos y eso nos impide a nosotros hacer mantenimiento en nuestras líneas de transmisión y de distribución. Ese es el problema posterior a esta declaración. Pero ¿quiénes le dijeron que ya no iba a haber servicio de tren? Con la declaración de lesividad que declaró el presidente, lógicamente, digamos, la empresa Ferrovías como tal, digamos, ya no continuó operando sus trenes y por lo tanto esto hizo que la gente empezara a invadir lugares donde antes no lo había hecho y esto nos perjudica en nuestros mantenimientos de líneas. Any questions? ¿Alguna pregunta, señor Stern, respecto a las preguntas del señor Eisenstadt? No, nada. Señor Debevoise. Señor Spiegler, le preguntaron
otra vez del señor Eisenstadt acerca de la manera en que usted llegó a saber de la declaración de lesividad. ¿Usted leyó el diario oficial cuando salió? Salir en el diario oficial ya se tenía un conocimiento público de que el presidente Oscar Bechet estaba en contra de esta concesión. Posteriormente, por el hecho de ser una cuestión muy importante para nosotros, estábamos muy pendientes de cualquier cuestión que se relacionara con nuestras servidumbres que teníamos, y cualquier cosa que afectara a Ferrovías indirectamente nos afectaba a nosotros también. I have no further questions. No tengo más preguntas. Gracias. ¿Dice Spiegele o Spiegele? El apellido es It's a German last name. In German, one says Spiegler. There is a magazine called Der Spiegel. I don't know if you're familiar with it. So, Mr. Spiegler, thank you very Retirar. muchas gracias, muy amable. As I said at the beginning of the session, Como dije al inicio de la sesión, que íbamos a suspender poco antes de las 5, y así está. Y vamos a volver a sesionar el día domingo a las 2 de la tarde. La sesión durará de las 2 hasta las 6. Así que muchas gracias. Y que gocen del receso.